tardes. Gabriela también nos saludaba. Y como les decía, pues sean bienvenidos con los que ya contamos, ¿verdad? En este momento conectados. Los demás esperamos que se nos vayan uniendo vayamos avanzando en los minutitos sobre el desarrollo de esta clase. Hola Lick, buenas tardes, un gusto Hola, saludarle. Rafael. Gracias, igual, Rafael. Aquí todavía trabajando, si puede ver, pues todavía estoy en ruta, pero voy a escuchar la clase en el camino que voy para la casa. Vaya, muy bien, muy bien. Yo Un sé que gusto. esto, a la orden también, yo sé que todo esto de la nueva normalidad nos ha hecho tener un cambio totalmente radical de hábitos, de costumbres, pero lo importante es que estemos en esa sintonía de querer nosotros ser parte de las respuestas oportunas. Tenemos esa innovación, tenemos todas esas situaciones que se nos han, llamémosle, conflictuado, ¿verdad? A la hora de poder nosotros entrelazarnos, comunicarnos para efectos de generar ese aprendizaje. Sin embargo, lo importante, repito, es que tengamos toda esa buena disposición de querer generar siempre conocimiento. Los problemas están a la orden del día, las adversidades, incluso las limitantes, pero más allá va la fuerza, ¿verdad? Y el ánimo que tengamos por buscar solución de problemas. Así es que entiendo para aquellos que se encuentran transportándose de un lugar a otro, incluso en sus lugares de trabajo, pero vamos de esta manera a iniciar con lo que es la sesión programada para este día, en la que les había dejado pues, de tarea que me leyeran el material que les alojé el día, déjenme ver con ustedes, estuvimos lunes, el día martes a primera hora, les quise compartir ese material para que lo hubiesen ustedes leído y que tengamos la oportunidad de ir advirtiendo cualquier dificultad o cualquier inquietud que genere en torno a ese tema que vamos a desarrollar. Ahorita estoy en el proceso de darles admisión a todos aquellos que me estén solicitando, ¿verdad? Para efectos de ingresar a la clase. Ya contamos con 11 personas conectadas y bien, las reglas las mismas, ¿verdad? Si desean pues solicitar la palabra, intervenimos, alzamos la manita y luego les concedemos por orden la palabra para poder emitir sus opiniones, compartirnos sus experiencias, solventar algunas inquietudes y básicamente pues es la dinámica que mantenemos durante las sesiones que nos corresponde estar abordando los días lunes y los días miércoles con ustedes. Bien, el material, como habrán visto, está denominado en cuanto al negocio jurídico. Se recordarán que en la clase pasada estuvimos hablando de la clasificación de algunas condiciones que requiere precisamente este entramado de la relación contractual sobre la base de determinados rubros que van a ser atendidos por parte precisamente de esos sujetos que intervienen en dicha relación. Manteníamos ese primer acercamiento explicando que básicamente habrán elementos que son consustanciales a la esencia misma de esta figura jurídica, que es la institución de los contratos, y que sobre la base de esa, llamémosle, negociación inicial, de ese primer acercamiento respecto de lo que cada una de las partes persigue dentro de este enfoque jurídico, vamos a conceptualizar cuáles son los roles que cada uno de estos va a requerir dentro de esa relación jurídica. Y esta situación de un negocio básicamente nos trae a la idea de poder nosotros consensar, poder llegar a acuerdos, poder convenir sobre la base de determinadas condiciones cuáles son aquellas situaciones que nos van a permitir a nosotros cumplir de una mejor forma con esos compromisos que estamos adquiriendo y los cuales se vuelven sujetos de obligación para poder nosotros realizar, ya sea en dar, no dar, hacer o no hacer alguna cosa determinada. Buenas tardes, ven a todos los que nos están saludando acá por el chat. Entonces, bajo esa dinámica veníamos nosotros hablando un poco acerca de esta institución. Decíamos que los contratos originariamente, ¿verdad?, tienen un fundamento histórico que deviene pues desde la antigüedad a través de las diversas etapas que conforman la evolución de este proceso. En el caso de las instituciones,
de los contratos y de esa manera podemos destacar algunas de aquellos elementos esenciales que surgieron, ¿verdad?, desde la antigüedad y que hoy por hoy forman aún parte del derecho positivo vigente de los estados. Es así como dependerá, como decimos, dentro del giro, el objeto, la causa, que van a regir esas mismas condiciones en las que los particulares van a consensar. Importante es entonces destacar el hecho de esos elementos primarios, como son la voluntad, como son la autonomía. Habíamos discutido incluso algunos casos a manera de ejemplarizar en la clase pasada de cómo opera esta situación. Dentro de la clasificación habíamos advertido algunas características también que las vamos a ir profundizando. Hablábamos de los contratos bilaterales y de los contratos unilaterales. Hablábamos bajo este entendido de aquellos contratos de adhesión, y por ahí nos decía Misael, si mal no recuerdo, ¿verdad?, que esta adhesión es básicamente el combinar a una persona a que acepte las condiciones impuestas por otra. Pero también destacábamos el hecho de que dentro de esa esfera en la cual usted y únicamente usted es el que va a valorar la situación sobre la que se va a someter o no se va a someter a determinado negocio jurídico, es usted quien puede decir no, no lo celebro. Y eso pues traerá consecuencias, en el sentido de que si usted toma esa decisión de forma libre, voluntaria, espontánea, de someterse a esas condiciones que se están pactando, entonces no podrá, a menos que surjan, ¿verdad?, algunas otras situaciones que le permitan de forma legítima poder usted apartarse de esa obligación. Pero esto ya entra dentro de otros campos que posteriormente vamos a ir conociendo o vamos a ir abordando, porque partimos del principio de la buena fe. Y este nos ubica dentro del contexto de que lo acordado es lo que se va a mantener, es lo que se va a dar, es lo que no se va a hacer, es lo que se va a recibir, es lo que estamos obligados a proporcionar al otro sujeto, y a cambio vamos a recibir de una manera recíproca derechos y obligaciones. Entonces, hablábamos de esas, digamos, características de algunos contratos, ejemplificábamos, por ejemplo, con el caso del arrendamiento, que lo vamos a ver en su momento, ¿verdad?, con aquellas, llamémosle, condiciones y requisitos de ley ya de manera detallada. Hablábamos también del supuesto de las compraventas, nos adelantamos a hablar un poco acerca de los contratos accesorios, que básicamente van persiguiendo la suerte del contrato principal. Hablábamos también, si mal no recuerdo, de las solemnidades de determinados contratos y aquellos que por su naturaleza son menos solemnes, pero que a la luz de la fuente de las obligaciones también genera esa condición de una prestación recíproca de derechos y de obligaciones. Entonces, de esta manera quizás hemos querido resumir un poco acerca de lo que hemos venido conociendo en las clases anteriores. Hoy, para esta ocasión, empezamos a hablar, si mal no recuerdo, en la clase pasada, desde el aspecto de los negocios jurídicos. Y nos preguntamos, ¿qué podemos nosotros comprender o entender respecto de qué es un negocio? ¿Cómo lo podemos concebir así a simple luz, a simple vista? ¿Cómo podemos nosotros dar a entender en qué consiste esa condición o esa situación entre los particulares? ¿Hay alguien que me colabore en ese sentido de podernos organizar en cuanto a las ideas principales? Aquí tiene la manita. Buenas tardes, Misael. Misael levantó su manita y luego le damos la palabra a Omar. ¿Ok? ¿Le escuchamos, Misael? Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ok. Sí, enfocándonos en lo que se refiere a lo que es negocio, de forma generalizada podríamos decir que es una actividad que una persona realiza a diario, de la cual obtiene un beneficio, ya sea este negocio pues de compraventa o de proveer de un servicio a determinada persona o empresa. Ok, estamos viéndolo desde un aspecto entonces como la manifestación de una actividad que se genera a raíz de, llamémosle, un interés determinado respecto de las partes que se van a sujetar a ese negocio. Omar, le escuchamos, David.
Ok, licenciada. A mi criterio, licenciada, un negocio tiene que existir un vendedor y un comprador, y Ujú. tiene que existir una cosa, ¿verdad? Por lo cual se está negociando y llegar a un acuerdo de precio, y eso se pactaría a través ya, si estamos hablando de un mueble o un inmueble, Ujú. pactar el precio y las condiciones en el cual se está vendiendo, ¿verdad? Y pues obviamente el que está comprando aceptaría esas condiciones por lo cual está, ya sea el vehículo, ya sea la casa, y pues todas las generalidades pues que la casa tiene, o el carro, ¿verdad? Ujú, como Y que se... ese es mi punto de vista, licenciado. Sí. Bien, como que hubo problema ya al final, Omar, pero sí, retomamos la idea que usted nos estaba complementando. Pues para poder nosotros ya irnos adentrando dentro de este campo del negocio como tal, podemos advertir diversidad de enfoques. Y en el enfoque jurídico, que es el que a nosotros nos interesa, también debemos de estar conscientes de que este elemento llamado negocio, o de esta circunstancia que se genera en torno a los particulares, también tiene, como lo decía Omar, ¿verdad? Lo apuntaba, una finalidad determinada, como lo es un aspecto o un enfoque de carácter lucrativo. Eso nos lleva al campo de la economía, del acrecentamiento de un patrimonio de una persona, etcétera, etcétera. Y podemos nosotros entonces podemos llegar a contextualizar que necesitamos, por una parte, que exista una oferta, ya sea de un bien, de una cosa, y que a la vez exista una demanda. Estos conceptos que nosotros los ubicamos dentro del campo económico, podemos ver cómo se trasladan al ámbito jurídico para de esa forma satisfacer esa reciprocidad en cuanto a la satisfacción de las necesidades. Por una parte, nos decía Omar, en una compraventa, por ejemplo, necesitamos a un vendedor y necesitamos a un comprador. En el supuesto que estemos hablando de un bien mueble, por ejemplo. ¿Qué necesitamos? Que A, que es el ofertante, dé a conocer cuál es el bien por medio del cual se va a establecer esa relación jurídica entre ambos. ¿Qué es lo que él está ofertando? Ok, el arrendamiento de un inmueble, puede ser el arrendamiento de un vehículo, por ejemplo, en el caso de las cosas muebles, pero necesitamos, por otra parte, contar con una demanda, es decir, necesitamos la contraparte, que sería el vendedor, el arrendatario, aquella persona que va a suplir esa necesidad a través de la utilización o de la prestación de un bien que está prácticamente orientado a su favor por medio del otro, que es el ofertante. Entonces vemos cómo conceptos se entrelazan, y de todo esto llegamos nosotros a armonizar cuáles son aquel cúmulo de estipulaciones o de condiciones en las que va a regir ese negocio. Negociamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cuál es, por ejemplo, el periodo que vamos a destacar para el uso, goce de la cosa, o para poder culminar el pago de determinado bien, etcétera, etcétera? Entonces es ahí donde se vienen a integrar ese interés común. Por una parte se atiende a la oferta y por otra parte se atiende a la demanda, que la vamos a materializar en algunos de los casos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, tal como la ley lo dice, a través de la prescripción de todas y cada una de las solemnidades que la ley exige. Vamos a celebrarlo, ¿verdad? Ese negocio jurídico por medio de un contrato en el cual vamos a verificar la identidad de las partes, la capacidad de las partes, vamos a identificar el objeto, vamos a identificar la causa, y otras estipulaciones más. Entonces vemos cómo cada cual de alguna manera satisface esa necesidad propia. Y para efectos de que surta frente a otros esa legitimidad o esa titularidad que le correspondería, ya sea al nuevo adquirente o al medio o al mero poseedor o al mero tenedor de esa cosa, necesitamos, ¿verdad? Y dependiendo del caso, poderlo ir a inscribir.
en un registro o poder, por medio de ese compromiso que ya hemos adquirido, hacerlo efectivo o ejecutarlo. Es así entonces como a la luz de la ciencia y del derecho surge ese mandato que el legislador nos establece para que adecuemos nosotros esas condiciones dentro del marco regulatorio interno de cada estado. Es entonces cómo podemos nosotros advertir cuáles son esas diversas modalidades, cuáles son esas diversas condiciones en las que las partes vamos a operativizar ese negocio jurídico. Bien, quiero descargarles para que vayamos haciendo mención a cada una de las láminas, ¿verdad? Que están ahí integrando la presentación para que vayamos viéndolas y dándole explicación oportuna a cada una de estos temas que nosotros estamos retomando. Déjenme abrir por acá la presentación para poderla compartir con ustedes. Encontramos como por acá. Para poder hacer esto posible, necesitamos cargar acá en la presentación del material que les he compartido. Perdón, licenciada, fíjese que yo no puedo ver la presentación. No sé si algún otro compañero podrá. Ahorita estoy en ese proceso de abrírselas. Va, porque fíjese que aquí me apareció otra carta. Ok, veamos. Material, aquí tenemos. Lo que sucede es que está un poco lento el internet, déjeme decirle, y eso nos está haciendo que nos tardemos más. ¿Y la presentación ha subido al tablón, licenciada? Está alojada dentro del material que yo les comparto. Pero sí está bien lento acá el internet. Porque la idea, como les digo, es de compartir con ustedes, ¿verdad? Esa información. Aún me tiene aquí en espera que no, como no quiero ver. Que dice negocio jurídico es, licenciada. Exacto, esa es, esa es. Gracias. Es la segunda presentación que yo les comparto. Ok, fíjense que se abre y se me vuelve a cerrar, pero permítame un segundito. Vaya, les compartí la primera, que fue la inicial, ¿verdad? Y ahora tenemos esta otra. Ok, ya me está. Hoy sí, no sé si ustedes ya la pueden visualizar. Hablando de aspectos generales del negocio jurídico. Y es ahí como podemos retomar entonces ese concepto que nos ubica como características, ¿verdad?, de lo que es el negocio jurídico a la luz del quehacer de la relación en cuanto a la manifestación de la voluntad. Tiene un propósito primordial que es producir efectos jurídicos. A través del negocio, de esa estipulación, de ese, llamémosle, proceso a través del cual una parte oferta, la otra parte analiza, estudia los pros, los contras, y de esa forma llegan a un consenso sobre la realización del mentado negocio jurídico. Es de esa forma en cómo vamos a expresarnos nuestra voluntad a la hora de tomar la decisión de celebrarlo bajo determinadas condiciones. Se considera por algunos doctrinarios como negocio jurídico aquella declaración o acuerdo de voluntades en la que los particulares se proponen conseguir un resultado, que el derecho estima digno de su especial tutela, sea en base solo a dicha declaración o acuerdo, sea contemplado con otros hechos o actos y se destaque el resultado propuesto con la declaración de la voluntad. Entonces, esto nos lleva a nosotros a poder inferir que ese acuerdo
que se tome, ese acuerdo que se pacte, deberá ser respetado por esas partes que someten su consentimiento y su voluntad a la celebración de los términos en los cuales ellos han consensado. El negocio jurídico, entonces, básicamente radica en los comportamientos humanos con una aptitud dispositiva. Esto es, tener la capacidad de tomar decisiones, debido a que la actividad humana puede incidir en las consecuencias jurídicas. La denominada autorregulación, el ordenamiento jurídico, dice, le reconoce determinadas competencias en el ámbito o esfera de los particulares. Es aquí donde los doctrinarios hablan de la teoría objetiva del negocio jurídico. Y sobre la escuela de los autores italianos tenemos a Emilio Betti y Renato Sednamiglio. Para estos, el negocio jurídico es un acto de la autonomía pura. ¿Y cómo podemos nosotros concebir la autonomía pura? Como aquella facultad o aquella capacidad plena de decisión en la cual nosotros advertimos tomar una decisión de la cual nos volvemos responsables, ya sea obligándonos a dar o obligándonos a dar un precio por esa cosa. Lo que nos interesa en este sentido es, ¿verdad?, a la luz de estos autores, es traer a luz esa capacidad por medio de la cual el individuo regula esos intereses que son propios a cada una de las partes para poder generar efectos en estas relaciones en cuanto a otros. ¿Por qué razón? Porque el derecho, si bien es cierto, va en primer momento a tutelar las condiciones respecto de esos dos o más involucrados en ese acto jurídico, también a la luz del derecho va a traer consecuencias respecto de terceros. El caso típico es el de los inmuebles, por ejemplo, el de la compraventa. ¿Para qué necesitamos nosotros llevar e inscribir ese documento en el cual se nos traslada la propiedad de un bien inmueble? Por supuesto, va a ser para legitimar el título que vamos a preconcebir a partir de la realización y la formalización de ese acto, y posteriormente lo vamos a ir a someter a un registro para que surta efectos frente a terceros, ya en su calidad de propietario. Ya usted tendrá la disposición total, porque dependerá también, ¿verdad?, de aquellas cláusulas en las que se le permita a usted el goce, uso y plenitud de la cosa, y también habrá algunas condiciones o algunos supuestos en los que ésta se va a autolimitar respecto a una de las partes. Y les traigo a cuenta, por ejemplo, en el caso del usufructo. El usufructo recae, ¿verdad?, es un derecho real que recae sobre el uso y el goce de determinada cosa, y vamos a verlo ya enseguida, cuando es de carácter vitalicio o cuando está condicionado a un tiempo determinado. Sin embargo, en esas condiciones, la persona que adquiere, ¿verdad?, ese bien y que pasa a ser su nuevo titular sobre la base de la propiedad, del derecho a la propiedad, hace que el anterior dueño se despoje de todos esos derechos reales y conexos, ¿verdad?, que tenía sobre ese bien inmueble. ¿A cambio de qué? A cambio de la entrega de un precio. Y es así como se perfecciona, como repito, aquellas condiciones que las partes mismas han pactado. Es todo un entramado de pasos, es todo un proceso para poder llegar al final a manifestar ese convencimiento pleno que tienen las partes para poderse someter a esos lineamientos que ellos mismos están estipulando dentro del contrato. Vemos entonces cómo para Emilio Betti es un acto mediante el cual el individuo regula por él mismo esos intereses propios en cuanto a sus relaciones con otros, y a los que el derecho les brinda determinados efectos sobre la base de otros determinados, llamémosle principios, como es el de la seguridad jurídica, el aspecto también de la función económica social. Todo va a depender de
el matiz de la celebración de ese acto que se está realizando. El Estado entonces interviene en dichas actividades económicas, pero lo hace para garantizar el derecho de la propiedad. Es así como el negocio jurídico se mide o se exterioriza a través de un comportamiento humano. Y sus consecuencias jurídicas van a estar previamente establecidas por medio de las partes, ya que son estas las que tienen esa posibilidad de poder generar ese compromiso. Hablábamos también de que deben de ceñirse a aquellas condiciones que el legislador, a través del principio de legalidad, ya ha previsto en la norma. La propuesta del negocio es el básicamente, de esa negociación que se está realizando. Llega un momento en el cual se aceptan las propuestas y finalmente las partes se van a decantar por aquella, que le garantice a ellos la satisfacción de ese interés legítimo que ellos están persiguiendo por medio de ese negocio. Es así como el negocio jurídico surge, ¿verdad?, a través de esa propuesta, la cual se ratifica o se consolida a través del acto de esa autonomía privada. Cuando se reconoce y cuando se le confiere al Estado esa capacidad de tutelar por medio del orden jurídico preestablecido. Es así como se genera esta fórmula en su estructura, la función y persigue un resultado. Es visto como un cauce de la exteriorización de ese principio de la autonomía privada, que permitirá, ¿verdad?, crear, modificar o extinguir determinadas relaciones jurídicas y la conformación o la autorregulación de esas estipulaciones que van a regir por medio de ese contrato. Se convierte entonces en un instrumento práctico Licenciada, fíjese que no se proyecta la presentación. No sé si algún compañero la puede ver. ¿Perdón? Igual no se proyecta la presentación, licenciada. No se puede ver. No se puede ver. Sí. No me habían dicho nada. Yo no veo nada. Ok. Yo no veía, licenciada, pero igual le llevaba el orden en la diapositiva. Ajá, vale, yo creo que ustedes tienen la posibilidad de también abrirla dentro de su plataforma, porque mi idea era compartirla con ustedes aquí en la clase, sin embargo el material ustedes ya lo tienen alojado. Me decía Rosemary. Sí, ya está alojada, yo ahí la pude descargar también, pero solo para los compañeros que no la han descargado. Y para decirle a usted, ¿verdad?, que no se estaba proyectando. Ok, sí, porque no me había percatado, ¿verdad?, que no estaba proyectando. Yo le estoy dando el seguimiento, ¿verdad?, en el orden en la cual van las presentaciones y ustedes, repito, la pueden abrir y pueden corroborar lo que estábamos platicando. David Omar, ¿qué nos quiere comentar? Disculpe, Sí. me comenta el compañero Brandon que si le puede dar acceso a la clase, porque tiene unos minutos de estar intentando ingresar. Déjenme ver, que me la mande ahorita la invitación, dígale Arles, que me pida la autorización, porque aquí no tengo a nadie solicitándome. Hola, Lick, ya ingresé, acabo de ingresar. Gracias, licenciada. Va, ok. Ahorita. Okay. Bien. David, le escuchamos. Mándeme, licenciada. Mándeme. Es que le veía aquí su micrófono encendido, no sé si quiere aportarnos algo. No, licenciada, no nos ha abierto, ahorita lo acabo de encender. Ok, le veía yo ahí su microfonito abierto. No, pero no. Bien, entonces decíamos, ¿verdad?, sobre este proceso que inicia precisamente con esa manifestación, ¿verdad?, la propuesta, la oferta, llegar a buscar la mejor solución para ambas partes, llegar a ese equilibrio justo que les permita a ellos aperturar ese negocio, que les permita a ellos finalmente materializarlo por medio del instrumento que corresponda y de esa forma generar efectos respecto de terceros. Entonces, en este entramado, ¿verdad?, de que se recorre para poder llegar a materializar esa
ese principio de la buena fe del que parten ambos contratantes es que necesitamos conocer y advertir que sobre la base del principio de legalidad, todo lo que nosotros pactemos debe de tener un objeto lícito, una causa lícita, un destino lícito y que debe ser existente, ¿verdad?, a la hora de poder generarse ese negocio. Hablando entonces de los elementos que conforman este negocio jurídico, podemos clasificarlos en esenciales, naturales y accidentales. Cuando hablamos de los elementos esenciales, estamos haciendo alusión a aquellos sin los cuales o no hay un negocio jurídico o este se convierte en algo diferente. Es decir, elementos esenciales que ya están previstos, ¿verdad?, en atención a esa naturaleza, a esa esencia misma del contrato que vamos a realizar. Elementos naturales, por su parte, están relacionados con todo aquello que normalmente lleva consigo cada negocio jurídico, siendo que cabe la posibilidad que los sujetos sometidos a la celebración de este contrato decidan eliminarlos, tratándose de estipulaciones que ya son impuestas por la ley, pero que de alguna forma ellos consideran que les van a ser perjudiciales. En cuanto a los elementos accidentales, podemos mencionar que se trata que no están relacionados con la esencia misma ni con la naturaleza misma de ese negocio y por lo tanto son incorporados por las partes, ya que por medio de estos el principio de la autonomía de la voluntad se va a ver plasmado. Y es así como estos se van encontrando facultados para hacer o para no estar ahí, conforme decimos los intereses de cada una de esas partes contratantes. En cuanto a la clasificación que corresponde al negocio jurídico como tal, podemos advertir que se trata de una manifestación pura de la voluntad, cuyo objeto es la producción de ciertos y determinados efectos jurídicos, es decir, solo aquellos elementos que a la luz del derecho van a ser regidos o tutelados por la ley misma, es decir, solo lo que es de interés para las partes enmarcado dentro del contexto de lo permitido, de lo regulado en la ley. Se trata de un acto integrado, ya sea por una o por varias declaraciones de voluntad. Es de carácter privado y se dirigen hacia la producción de un determinado efecto jurídico. En el caso del derecho objetivo, se reconoce como base, dice, que hay que cumplir con determinados requisitos y a la vez estos requisitos deben estar dentro de los límites que el ordenamiento establece. ¿Y quién dice esto? El principio de legalidad. Tratándose de algunos caracteres propios del negocio jurídico, podemos nosotros manifestar que se trata de un acto jurídico. Es un acto de voluntad y, como sabemos, al hacer referencia a un acto, estamos precisamente trayendo a cuenta el direccionamiento de una actividad, de un comportamiento, a través de esa, llamémosle, elemento volutivo que las partes tienen. Es la expresión de esa voluntad manifestada de una forma clara, de una forma precisa y que permite poder finalmente llevar a su último fin lo que es esa necesidad o esa finalidad para la cual se ha creado ese acto jurídico. Se caracteriza por un contenido propio de la voluntad. Tiene la característica de ser un acto decisivo y que está o tiende a regular los efectos jurídicos que esto se produce por medio de la manifestación de ese negocio. Aquellos que se originan, dice, fuera de la voluntad, que no están previstos en la ley, dice, a diferencia de los actos no negociables que son semejantes a los negocios jurídicos. El requerimiento de pago, dice, que engendra una ley
de mora del deudor. Estos son ejemplos típicos para que nosotros podemos ver a la luz de un marco jurídico y que todo está previsto. Ahora bien, habrá situaciones en las cuales, no obstante el principio de la buena fe, del compromiso adquirido que se debe de cumplir por las partes, habrá situaciones en las cuales alguna de ellas tienda a incumplir esas mismas estipulaciones y esas mismas condiciones en las que se ha celebrado ese acto jurídico. Y posteriormente esto ya va a ser motivo, ¿verdad?, para perseguir los efectos consiguientes de esa vulneración o de ese no cumplimiento de las estipulaciones que habían sido originalmente previstas. Vamos a pedir la terminación del contrato, vamos a solicitar la nulidad, vamos a advertir algún vicio que conforme precisamente o que ataque esa estructura del marco de la voluntad. Déjenme ver si alguien más quiere ingresar por acá. Brian Edgardo dice. Bien, entonces decimos que todo debe de ir regido, ¿verdad?, dentro del marco de la ley y las partes están sometidas a su estricto cumplimiento. Pero repito, habrá casos en los cuales alguna de las partes se aparte de esto. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, debido a esto de la pandemia, para no irnos lejos, ¿verdad?, y hacer más ilustrativa la situación, hemos visto cómo muchas personas incluso han perdido sus empleos. Esto genera un efecto cascada, por cuanto aquel ingreso, aquella fuente lícita que tenían de su forma de sobrevivencia, se ha visto vulnerada, se ha visto restringida, y en ocasión de eso, la persona que no posee esa capacidad de pago incurre, pues lógicamente, ¿verdad?, en un impago, y esto genera que no se cumpla aquella estipulación en la que se dice que deberá responder a través del pago de un canon de forma mensual, póngale usted pagaderos cada 30 o día último de mes, pero si la persona por circunstancias ajenas a su voluntad ha incurrido, ¿verdad?, en la insolvencia, esto de alguna manera y a la luz del derecho habrá que buscar aquellas condiciones que le permitan pues poder a él sujetarse a una condición, llamémosle transitoria, que le pueda beneficiar en cuanto no tal vez a la condonación del pago, ¿verdad?, sino a darle la oportunidad de que en un momento determinado él enfrente ese compromiso que tiene, ya sea por pagos periódicos o de alguna otra forma, que se pueda ver ese arreglo a través de la iniciativa de las partes para poder buscar una solución. Caso contrario, si ese incumplimiento, ¿verdad?, traslada, digamos, los límites de lo razonable, el dueño, el propietario de la cosa, que es el arrendante, va a tener de alguna forma que abocarse, ¿verdad?, a la causal determinada y pedir la terminación del contrato y a su vez pedir el desalojo del inmueble de esta persona que incurrió en esa situación. Pero repito, cabe la posibilidad que mediante arreglos, ya sea extrajudiciales, puedan llegar a ponerse de acuerdo y exista cierta flexibilidad dentro de las condiciones propias en las que se generó el contrato original. Pero esto es un caso típico de situaciones que pueden ser sobrevinientes al hecho mismo en el cual nosotros nos comprometimos como partes o sujetos dentro de ese ámbito del negocio jurídico que celebramos. Hablando entonces de estos aspectos, vemos cómo el negocio jurídico tiene un doble valor. Por una parte es un título, pero es visto también como un fundamento de las relaciones jurídicas y establece reglas de conducta. Como ya hemos dicho, en toda sociedad, en toda condición, existe, ¿verdad?, determinadas pautas de comportamiento que se deben de regular, que se deben de regir para que esa relación, esa armonía, esa paz social fluya de la mejor manera posible. De esa forma se distingue básicamente el negocio jurídico de aquellas declaraciones de la voluntad que afectan la relación negocial, pero que a su vez carecen de independencia y de fundamento en cuanto a la relación de dicha negocio jurídico
como son los actos de cumplimiento o los actos debidos. Hablábamos del pago de las obligaciones, la entrega de los legados, por ejemplo, actos autorizados, dice, por la ley o por el contrato modificativo de la relación negocial. La intimación, la confirmación, el escoger o buscar otras formas alternativas en la búsqueda de soluciones, por ejemplo. En cuanto a las clases de los negocios, podemos mencionar que según que sea necesaria la declaración de la voluntad de una de las partes o de dos o más de ellas, estos negocios pueden ser de carácter unilateral, como por ejemplo el caso del testamento. Ustedes ya cursaron su derecho sucesorio, ¿verdad? Ya saben que estamos hablando de que la figura jurídica del derecho sucesorio básicamente radica en la formalización, ya sea de manera preventiva, en el caso de la celebración del testamento, de la consecución de ese patrimonio que la persona tiene y que desea de forma voluntaria concedérselo a alguien para que éste persiga, ¿verdad?, ese caudal que él en vida tenía. Y por otra parte, tenemos la otra forma o la otra vía, en el caso de que la persona fallece teniendo bienes sin dejar un testamento, sabemos que la ley manda o habilita la posibilidad de perseguir, ¿verdad?, vía ab intestato, la declaratoria de herederos de todos aquellos llamados a la sucesión. Entonces vemos cómo en ambas formas encontramos una finalidad que va orientada hacia la prolongación o perpetuación del ámbito patrimonial del causante, pero que en el caso del testamento básicamente es él quien tiene la plena disposición de decidir a quién de las personas, familiares, amigos o quien él desee, instituciones, etcétera, va a brindarle precisamente esa continuidad en el tráfico de sus negocios o de su patrimonio. Entonces es catalogado como un acto unilateral de voluntad. Él manifiesta tener la capacidad para otorgar actos como ese, etcétera, etcétera. Y en el caso, decimos, de los negocios, declaraciones de voluntad de carácter bilateral o plurilaterales, y nos encontramos en el caso propio de los contratos, habrá que establecer, ¿verdad?, también esa manifestación de la voluntad de una forma clara y precisa respecto de cada uno de los obligados. Hablemos de otro tipo o clase que son las causales o abstractos. Es acá donde la causa forma parte integrante del negocio. O en el caso que no esté incorporada al mismo, dependiendo de la eficacia del negocio, puede o no quedar subordinada a la existencia y a la licitud de esta causa. Como sabemos, a la hora de la celebración de un contrato, las partes y el funcionario autorizante, en el caso que así la ley lo mandate, deberá de cerciorarse de no solo la capacidad de los contratantes, sino que la causa y el objeto sobre el cual va a recaer ese negocio jurídico o ese contrato estén conforme a lo que la ley prescribe. No pueden abocar ningún desconocimiento ni tratar sobre asuntos, causas u objetos ilícitos. Hay un tercer momento que habla de la manifestación de la voluntad, que ésta deba o no reunir determinadas formalidades. Y es acá donde entra el caso de aquellos requerimientos o de aquellos requisitos que conforman las denominadas solemnidades de los actos, es decir, los formalismos que ya están previamente establecidos en la ley. Por ejemplo, en determinados contratos ya el legislador ha establecido que se van a celebrar, por ejemplo, mediante el otorgamiento en escritura pública. Aquellos no solemnes o los menos solemnes pueden hacerse de una forma entre particulares y no están sujetas, al menos en principio, a ese cúmulo de requisitos o de formalismos que exigen aquellos catalogados como negocios o contratos eminentemente solemnes. Siguiendo pues este orden de las cosas, hola.
Licenciada, perdón, yo tengo una duda. Dígame. Estamos viendo las clases, ¿verdad? Sí, estamos hablando del negocio jurídico. Una de esas clases son unilaterales, los negocios unilaterales. Y los bilaterales y plurilaterales. Ahí es una, digamos, ahí serían 3 clases. Es que no se trata de clases, sino que se trata de determinar en cuanto a los efectos de ese acto que se va a realizar o de ese contrato. Los unilaterales son aquellos que obligan a una sola de las partes. Los bilaterales estamos, ¿verdad?, reciprocidad de obligaciones y de derechos. Y los plurilaterales es que existen 2 o más contratantes, pero todos quedamos sometidos a esas obligaciones y a esos derechos que se establecen por medio de ese contrato. Entonces, como dice como subtema, ¿verdad? Clases. Ajá. Entonces, por eso me había confundido, porque como segundo punto dice causales o abstractos. Ajá, es que esa es otra de la clasificación. En la primera delimitamos, ¿verdad? Unipersonales, bilaterales y los plurilaterales. En la siguiente ya hacemos referencia a esa otra modalidad. No sé si le queda claro. Causales o abstractos, que tiene que ver con la causa que va a formar parte de ese negocio y la cual debe de ser lícita. Ok, licenciada, gracias. Bien. No sé si alguien más, hacemos una pausa en este momento, si existe alguna otra inquietud. O vamos muy rápido, no sé. Sí, licenciada, considero que vamos muy rápido, fíjese. Ok, vamos entonces abocándonos. Cuando haya una inquietud, así como lo hizo Xiomara, ¿verdad? Háganmelo saber. Yo ahorita no los tengo en pantalla porque estoy desarrollando el tema de la presentación. Sin embargo, hacemos una pausa, podemos retroalimentar lo que hemos venido mencionando, si existe alguna inquietud, algo que no haya quedado suficientemente claro, antes de seguir avanzando. ¿Hola? No, yo sí entiendo poco, licenciada. Ok, bien, el propósito, jovencito, de compartirles el material es que vayamos de una forma previa indagando sobre los temas y eso nos va a permitir a la hora de estar nosotros reunidos poder generar, ¿verdad?, esas, llamémosle vacíos, inquietudes, que refleje ese material que previamente les he compartido. Eso es el propósito, que podamos discutirlo, venir a socializar, para que ustedes ya una vez lo hayan estudiado, lo hayan leído, traigan esas dudas de aquello que no les haya quedado, ¿verdad?, lo suficientemente claro. ¿Por qué? Porque ahorita estamos, digamos, prácticamente dando aquellos pasos que nos van a permitir formar a nosotros el marco teórico referencial de lo que es la institución de los contratos. Ya vamos a pasar al campo donde nos toque poder verificar e ir determinando a la luz de la normativa dónde encontramos esas disposiciones. Cómo nuestro legislador las plasma dentro de un cuerpo u ordenamiento jurídico. Sabemos que en el Código Civil vamos a encontrar, ¿verdad?, estas diversas instituciones y que ahí están en detalle en qué consisten, cuál es su esencia, cuál es su naturaleza, cuáles son los elementos, cuál es la disposición, la base legal, etcétera, etcétera. Pero sí me interesa que me vayan acompañando en este proceso. No es que yo les envío el material y aquí en la clase vamos a venir a resolverlo, no. Vamos a ir anticipándonos para que ustedes traigan dudas. Esa es la manera de cómo vamos a ir interactuando. Acuérdense ustedes, dentro de nuestra carrera, dentro de nuestra profesión, es indispensable que nos habituemos a la lectura. Vamos a hacer ejercicios de lectura comprensiva, ya váyanse preparando. Vamos a hacer ejercicios. Cuando terminemos la sesión de trabajo de este día, yo les voy a alojar una tarea. Esa tarea va a tener una ponderación. Yo, por supuesto, les voy a dar todas las indicaciones por medio de cuando se las aloje, y va a tener una ponderación sobre la base del primer laboratorio.
sobre lo que hemos venido platicando, lo que hemos visto, hemos ido reorientando, vamos a hacer un ejercicio que va a ser un ejercicio práctico más que todo, para que vayamos colocando ese conocimiento a la luz de los casos. Bien, no sé si hay alguna otra intervención, alguna otra inquietud. ¿Les escucho? No me digan que ya se me desmotivaron, porque es todo lo contrario, tenemos que ir caminando, ¿verdad? Con paso firme, tenemos que ir llevando de la mano el conocimiento y traerlo a la práctica. Hola, les estoy escuchando. ¿Opiniones? ¿Consultas? ¿Seguimos entonces? Por mi parte, estamos bien, licenciada. Sigamos, licenciada. Ok, vaya, pues continuamos entonces. Ya saben, si hay duda me lo indican, aunque no los tengo en pantalla, pero me lo hacen saber. Catherine Ramos dice: jóvenes, les quiero recordar lo que les dije en la sesión inicial. Si ustedes aún no cuentan con su correo institucional, por favor, vayan tramitándolo para que Informática les asigne su correo, porque va a llegar un momento en el cual se supone que vamos a trabajar únicamente con el correo institucional. Por hoy tenemos la libertad de hacerlo por el correo que ustedes se puedan agregar, se puedan anexar. Sin embargo, se prevé que en un momento determinado se va a hacer uso estricto de lo que es el correo institucional. Así es que para quienes no hayan hecho esa solicitud, vayan formulándola, así van ganando tiempo y se les va a ir haciendo la asignación de sus correos. Bien, ¿no hay más preguntas entonces? Seguimos hablando acerca, ¿verdad?, de las clases que tienen que ver con el negocio jurídico. Y ya van a ver cómo cuando hablemos de los requisitos y elementos que forman parte de esta institución jurídica de los contratos, vamos a retomar estas mismas características y estas mismas modalidades a la luz de lo que el legislador establece ya como marco normativo, y de esa forma nosotros aplicarla a la hora de materializar un negocio jurídico de la naturaleza que sea. Hablábamos entonces de las manifestaciones, ¿verdad?, de la voluntad. Decíamos que va a depender entonces de la exigencia de esos requisitos de forma que nos permiten adentrarnos en el campo de los contratos solemnes, o a falta de esos requisitos de formalismo, podemos advertir la situación de aquellos contratos o actos menos solemnes o no solemnes. Va a depender, repito, entonces de la naturaleza, del objeto, de la causa que vamos nosotros a realizar, el acomodo de esas condiciones, si se trata de solemnidades o se trata de actos menos solemnes, dependiendo de lo que nosotros estemos negociando y de lo que querramos celebrar. En cuanto al fin, podemos mencionar que aquí tenemos diversidad de ítems, por ejemplo, la familia, tenemos el caso de los matrimonios, de las adopciones, las emancipaciones. En el ámbito patrimonial, básicamente estamos frente a las obligaciones de carácter real y en el campo del derecho sucesorio. Cuando hacemos mención básicamente a lo de carácter patrimonial en cuanto a su fin, podemos distinguir que nos vamos a encontrar frente a actos de disposición caracterizados por originar una pérdida o modificación gravosa de un derecho. Nos menciona el caso de las enajenaciones, los gravámenes, las renuncias, etcétera, y el caso de la donación. A diferencia de los actos o contratos, los obligatorios que se le preparan o son una forma de cooperación entre miembros sociales.
precontratos, arrendamientos, contratos de servicio, etcétera. Tiene la manita levantada, José Roberto. Veamos. No, era... No le he levantado. Okay. Perdón, sí, la manita estaba con Kevin Lizama. Sí, usted hizo una clasificación entre causales y abstractos. No sé si podría repetir esa parte porque creo que sí me perdí un poquito con eso que venía manejando. Veamos. Estamos hablando, dice, de una de las características, ¿verdad? Causales o abstractos, según la causa que forma parte integrante de ese negocio o que no esté incorporada al mismo. Es decir, nosotros vamos a definir en el momento de la negociación cuáles son las estipulaciones y la causa debemos nosotros tener en cuenta que se debe de tratar de una causa de carácter legítimo, de una causa legal, porque esta básicamente le va a dar el giro a la actuación que se va a realizar. Es así como en el caso que esta no esté incorporada al mismo, dice, va a repercutir tanto en la eficacia del negocio, ya que quedaría o no subordinado a la existencia y la licitud de la misma. Es decir, no perder de vista que el objeto y la causa que conforman ese acto que estamos celebrando deben de quedar perfeccionados por medio de la manifestación de la voluntad y redactados en la forma en que nosotros estamos pactando poder generar esa condición al advertirla a la luz del derecho. Celebramos un contrato, ¿verdad? De naturaleza, póngale un negocio jurídico sobre la base de las formalidades. La causa va a estar determinada, ¿verdad? Es una compraventa, es una determinada actividad que vamos a realizar y por lo tanto tiene un origen, tiene un fundamento basado en la ley, puesto que ya el Código Civil, en el caso nuestro, establece, ¿verdad?, esa figura de la compraventa, sus regulaciones, cuáles son sus requisitos, etcétera, etcétera. Todo eso debe de quedar de forma expresa dentro del documento. Y eso va a permitir que la eficacia del documento le permita al negocio jurídico llenarse de plenitud en cuanto a la certeza y la seguridad jurídica que éste posee por sí mismo. No se va a subordinar entonces a dicha existencia y a la licitud de dicha causa. No sé si con eso le contesto, Kevin. Sí, con cuestión conceptual sí, y en caso de algún ejemplo de cada una de las características en ese caso, de los abstractos y causales. Vale. Según la causa, dice, que forme parte integrante del negocio o que no esté incorporada. Esto va prácticamente ligado con los formalismos, con las solemnidades, porque esa manifestación de la voluntad usted la va a someter en el caso que la ley le imponga. Someterse a esas condiciones específicas lo va a generar de esa forma. Habrá casos, por ejemplo, los menos solemnes que decíamos, un contrato verbal, por ejemplo, se mantiene bajo la modalidad del pacto que ustedes generaron sin haberlo plasmado en un instrumento o en un documento que le dé esa formalidad. Pero, sin embargo, ustedes saben que generaron un negocio en el que ambas partes se comprometieron sobre la base de una causa lícita, ¿verdad? Voy a comprar un vehículo, entonces tengo que hacer el respectivo traspaso, tengo que generar esas condiciones de las formalidades, porque de lo contrario, si me quedo con solo la mera tenencia, el propietario va a seguir siendo el otro. Y todo ese cúmulo de derechos que le corresponderían a él ya en su nueva calidad de titular o propietario de ese bien que está adquiriendo, ya prácticamente no los podría ejercitar debido a que no se ha cumplido con esos requisitos que la ley ha establecido. Entonces debemos de tomar en cuenta que nos vamos a ceñir a esos lineamientos. La causa debe de estar expresamente determinada en el contrato. Caso contrario, ¿verdad?, esto podría perderle la eficacia a dicho negocio.
No sé si puedo agregar un comentario a eso. ¿Cómo no? ¿Con quién estamos? Mi nombre es Brian. Sí. Yo comprendo, ¿verdad? Corríjame usted si estoy mal, que cuando se refiere a los causales es cuando el contrato tiene una unidad o como un contraste directo con la causa, como sería con el contrato de hipoteca, que está ligado totalmente a un contrato principal y esa es su causa. ¿Cuál es la causa de la hipoteca? Pues que haya un mutuo, que haya un, no sé, y un contrato principal. Entonces necesita la causa. En cambio, el abstracto entendería yo que sería como el principal, que una vez creado, la causa solo se necesita para comprobar la licitud de la misma, pero una vez ya hecho el contrato ya no es tan relevante. Bien, pero usted se me fue al punto de la accesoriedad de la celebración de otro tipo de negocio, de otro tipo de contrato, que viene a complementar al contrato principal. Usted me habló de la hipoteca, por ejemplo, ¿verdad? Ok, la hipoteca surge en razón de un contrato principal, pero en el caso de estos causales, básicamente lo que tenemos que advertir nosotros es que esa causa lícita esté plenamente establecida a la hora de la estipulación en la redacción del documento. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir comprobar la eficacia de ese instrumento a la hora de generar reacción frente a terceros. Por ahí anda la situación de tomar en cuenta, ¿verdad?, que todo lo estipulado quede conforme al marco de la regulación, al marco de la legalidad, que todo esté permitido y que sus consecuencias en base a esa permisibilidad que ya de antemano le ha dado el legislador pueda hacerse efectivo. Caso contrario, si nos desviamos de esa condición, el contrato no va a surtir sus efectos como tal y por consiguiente pues no va a tener esa eficacia para la cual nació esa contratación. No sé a quién tenemos primero, si a José Roberto o a Brandon. Veamos Brandon, dice Brandon Lobo. No, yo creo que Kevin Lizama es quien me pidió, ¿verdad?, la manita. Y luego Brian, que es quien nos acaba de participar. Bien, ¿no hay ninguna otra inquietud entonces? De mi parte no, licenciada. Pues sí. No, la manita va junto al que acaba de participar, ok, sí. Disculpe del caso que no poder contestar tan rápido porque vengo manejando. No hay problema. Mire, y hoy que menciona usted en las dos ocasiones anteriores, jovencitos, se me ha pasado por alto el verificar la asistencia de ustedes. En este momento voy a hacer una pausa precisamente para tomarles la asistencia y me responden si contamos con ustedes que están conectados ahorita. Alfaro Rafael Antonio. Presente, Lic. Tenemos a Brian Edgardo Araujo. Presente, Lic. Argueta Rosales Santos Ernesto. Cabrera Chinchilla Xiomara Griselda. Presente, Xiomara, sí. Sí, presente. Tenemos a Brian Misael, sí, ¿verdad? Gracias, Xiomara. Brian Misael. Cornejo López Elmer. Presente, Lic. Elías Amaya Verónica. Presente, Lic. Gracias. Ansora Gabriela Michel. Me pareció que sí estaba conectada. Hernández López Oscar. Sandra Verónica Hernández. Presente, Lic. Ok. Mercedes Ibarra de Sánchez. José Ángela Inés. Aquí estoy, Lic. Ok, gracias. Marroquín Miranda Héctor Alfredo. Presente, Lic. Bien. Lobo Brandon Alexis.
Pérez Acosta David Omar. Presente, licenciada. García Walter Alcides. Rivera Hernández Manuel Amílcar. Presente, licenciada. Gracias. Soriano Portillo Misael. Presente. Tenemos, déjenme ver. Alfaro Mendoza Oscar. Oscar Armando. Méndez, Guzmán Méndez Carla María. Presente, licenciada. Y Solano Beatriz Eugenia. Presente, licenciada. Gracias. Presente. Presente, licenciada. Presente, Gracias. presente. Bien, no sé si hay alguien más que no haya mencionado. ¿Quién es yo, perdón? Rosemary. Elena Rosemary. Elena Rosemary. A mí no me mencionó, Cisneros licenciada. y a Catherine Ramos, ¿verdad? Sí, licenciada. ¿Alguien más? Alba Bardales. Sí, licenciada Alba. Estoy tomando nota porque si no los he mencionado es porque no me aparecen acá en el listado que tengo yo, que se supone que es el listado oficial. Lick, fíjese que yo Hola. me fui a matricular, tal vez por eso. Ah, no podría todavía. ser. Sí, Catherine. Lick, Okay, yo hasta el pero ya sábado me voy a poder inscribir. Ah, ok. Por eso es que estoy, ajá. Pero con seguridad. Oscar, muy bien, muy bien. Oscar Armando. Lick, yo le parezco. Alfaro Mendoza, sí lo mencioné, sí, Oscar Armando. Presente, licenciada. ¿Me Ok. escucha? Sí le escucho. Walter Alcides. Gracias. Ramos Cartilla. Yo creo que no lo mencioné. Ah, como no, Walter Alcides sí lo mencioné. Sí, permita, Aquí estoy quiero presente, verificar. Ya le verifico, pero sí, Walter Alcides le mencioné y no me contestó, ya tenía tacha. Ok, va, ¿alguien más? Lo que pasa es que venía en el camino, Lick. Sí, ok, no hay problema. Va. Gracias, Lick. Ya todos están, ¿verdad? Hola. Licenciada. ¿Le escuchamos, Oscar Armando? Hola, Lick. Cuando usted pasó lista, Sí, le le respondí, escucho, como díganos. que no me captó. ¿Cómo no? Ya le tomé nota. Es que usted me aparece en un segundo listado, porque aquí tengo del plan anterior y plan nuevo, ¿verdad? Entonces, sumando el grupo, tengo que pasar las dos listas. Muchas gracias. Ok, sí. Gracias. Bien, ya nadie más, ¿verdad? Me faltó. Bueno, si no hay dudas, jovencitos, continuamos. Vamos a seguir hablando entonces, ya hablamos, ¿verdad?, de las solemnidades, de la manifestación de la voluntad, de las formalidades como tal. Hablábamos en el caso de los patrimoniales, dice, porque estamos hablando de la finalidad de los negocios. Se trata de actos de disposición, los cuales son caracterizados por originar una pérdida o modificación gravosa de un derecho. Ya dijimos, la enajenación o venta, el gravamen o las renuncias. A diferencia de los obligatorios, dice que solo la preparan o son una forma de cooperar entre miembros sociales. Aquí estamos ante los supuestos, ¿verdad?, de los plurisujetos que intervienen dentro de un contrato. Por otra parte, tenemos que al variar la estructura del patrimonio, a diferencia con los negocios en el campo de la administración, los cuales se dirigen únicamente a su conservación, mejora y disfrute. En el caso de los bienes, ¿verdad?, en el ámbito jurídico, sabemos que estos tienen o básicamente una perpetuación en cuanto a continuar precisamente, ya sea por medio de la titularidad que se adquiere por esos derechos a aquellos que originalmente no eran, ¿verdad?, los titulares de un derecho X, pero que lo adquieren ya sea por situaciones entre vivos o por medio de las sucesiones. Hablando de una atribución de carácter patrimonial, podemos mencionar que en este caso se procura a otra persona que se genere un beneficio de orden patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? Nos preguntamos. ¿Cómo podemos nosotros conceptualizarlo dentro del ámbito jurídico? ¿Alguien me proporciona un concepto de esto?
¿cómo podemos nosotros hacer referencia al ámbito patrimonial? ¿Cómo lo definimos? Como la masa de bienes que le pertenecen a una persona. Ajá, entendido dentro de esto, ¿como cuáles? Bienes muebles, inmuebles, vehículos, casas, terrenos. Ajá. Estamos hablando de derechos reales, ¿qué más? Derechos personales. Dentro de esto, ¿verdad? Los atributos propios de la persona, ¿que cuáles son? Pregunto. Ya esto ustedes lo vieron en su introducción al estudio del derecho, etcétera, las primeras asignaturas, cuáles son los atributos propios de las personas. Hay que distinguir persona natural, persona moral. ¿Sigo esperando? Recuerdo el nombre, el domicilio, en el caso de las personas naturales. Ajá, ¿qué más? El estado civil. Patrimonio, nacionalidad. Ajá, ajá, ya ven. Todos esos se encuentran en la Constitución. Exactamente, y ya no se denominan el estado civil, sino el estado familiar, que conforme las reformas que se dieron hace un par de añitos, ya el estado familiar, ¿verdad?, abarca el de los, ya no lleva aquella clasificación que llevaba el soltero, casado, divorciado, el conviviente, no, ahora o se está soltero o se está casado. Se tiene la calidad de hijo, la calidad de padre, entonces todas esas situaciones forman parte de esos atributos propios de la persona. ¿Cómo nosotros vamos a individualizar a esos sujetos? ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son esas cargas, esas capacidades que le competen a un sujeto por el hecho mismo de ser persona? ¿Verdad? Entramos ahí a hablar de los derechos naturales, entramos a hablar de aquellos vínculos jurídicos que surgen en torno, ¿verdad?, por ejemplo, a la nacionalidad, aquel vínculo entre el Estado y la persona, el vínculo que se genera por medio del matrimonio, por ejemplo, o el vínculo que surge al crearse un ente moral, una sociedad. Entonces vamos a ir nosotros haciendo esa distinción. Y por otra parte, si bien podemos determinar, ¿verdad?, que el patrimonio lo constituye ese cúmulo de bienes que posee el ser humano, producto precisamente de la adquisición, ya sea a título personal o por habérsele trasladado, ¿verdad?, ese conjunto de derechos, pero que en resumidas cuentas forman parte de esa universalidad de su quehacer. Y que básicamente a la luz de, llamémosle del derecho, tiene una significancia traducida en un aspecto económico, en la posibilidad de hacer acrecentar ese patrimonio, ¿verdad?, para sus propios fines. Entonces, toda esta serie de situaciones tiene que siempre verse a la luz del contexto del derecho. Hablábamos en cuanto a estas atribuciones patrimoniales, hablábamos que esta dice, perdón, se me fueron las láminas. Vayan o no, dice, acompañadas. Permítame, que ya se me congeló aquí la imagen. En cuanto a la atribución patrimonial, vaya o no acompañada, dice, de una contraprestación, en el caso de los negocios onerosos o gratuitos. Y aquí cabe la otra clasificación, ¿verdad?, de este tipo de negocios. Cuando son onerosos, cuando generan, ¿verdad?, un llamémosle precio por la prestación de ese servicio, una retribución que se da entre las partes, o por el contrario pueden carecer de este pecunio, de esta materialización traducida en precio, y se convierten en contratos de carácter gratuito que no generan mayores costos. En cuanto a esta distinción, su trascendencia práctica radica en múltiples aspectos, cuestiones de interpretación, la evicción, el carácter de la revocabilidad, la acción pauliana, que básicamente consiste en la acción pauliana o revocatoria, es un mecanismo de defensa que utiliza el acreedor dentro del derecho de las obligaciones.
A través de este, el acreedor puede solicitar la revocación de los actos realizados por el deudor en su perjuicio. Hablando de la protección del crédito, se concede a los acreedores en un carácter general un medio de impugnación de los actos de carácter fraudulentos por parte del deudor. Y es así como se le denomina a la acción revocatoria o pauliana. Es un poder que el ordenamiento jurídico le confiere a los acreedores para impugnar los actos que el deudor realiza en cuanto a el fraude respecto de sus derechos. Requisitos. Mencionemos que respecto de la acción pauliana se concreta en dos requisitos básicos, que estos son: el primero, que el acto del deudor produzca un perjuicio real al acreedor. Y en un segundo momento, que este acto sea de carácter fraudulento. ¿Cómo vamos a determinar nosotros esa motivación o ánimo de generar el fraude? A través de la exteriorización, ¿verdad? De esa voluntad direccionada por parte del deudor a generar el perjuicio en el acreedor. Esto lo podemos palpar y lo podemos nosotros demostrar a través de elementos probatorios. Y ahí entramos, tal como lo hacía mención, si mal no recuerdo, el compañero Lizama la vez pasada, que nos abocaba al campo propio del derecho probatorio. Cómo nosotros vamos a establecer de manera asertiva un posicionamiento en el que nosotros estamos manifestando o estamos argumentando que tenemos la razón en cuanto a una situación X, por medio de la adecuación de los hechos al derecho y presentando las pruebas que son pertinentes a la luz de la demostración de esos hechos que se adecuan al derecho. Entonces, es una variante, ¿verdad?, de actividades que se tienen que realizar en pro de establecer esas mismas condiciones. El fraude se puede probar, repito, estableciendo los mecanismos, las modalidades, el ánimo en el cual pues, se persigue defraudar al acreedor. Hablemos del caso de la renuncia abdicativa. En este caso estamos hablando de la dejación del derecho de propiedad que de forma voluntaria hace un sujeto. De manera que el objeto o cosa queda separado de su patrimonio y no ingresa en el del otro sujeto del derecho. Si éste ingresara en el patrimonio del otro, estaríamos frente a una renuncia traslativa. Visto así, en cualquiera de los casos, el renunciante ha de efectuar el también llamado abandono del dominio, que consiste en un hecho físico de desprendimiento con la pura intención de abandonar la cosa, es decir, el animus del erinquendi, apartarse de. Es necesario que sea mediante los hechos concluyentes referidos o que sea mediante una expresión volitiva, es decir, una expresión de la voluntad, que exista una declaración formal de dicha voluntad en el sentido de abdicar de la titularidad de un derecho, es decir, de renunciar a esa capacidad que me poseía al momento de celebrar el contrato. Aquí entra dentro de este campo del proceso del negocio jurídico, entra un elemento muy importante que tiene que ver con la fe pública, y es el caso de la fe pública registral, porque cuando ustedes estudien precisamente ese tema de la fe pública, van a advertir que existe diversidad de formas del ejercicio de esta fe pública. En el caso propiamente del ámbito registral, esta se concibe como aquella condición, ¿verdad?, o aquella certeza que se le da sobre el ámbito de la seguridad en cuanto a la calidad que el Estado otorga a una serie de personas en virtud de las cuales se le consideran ciertos y veraces los hechos que reflejan, por lo que se producen efectos privilegiados que el derecho les otorga. Por ejemplo, en el caso de la fe pública registral, esta fe se le otorga al registrador con respecto a todos aquellos asuntos que tienen que ver con el ámbito de competencias de su función. Él,
al momento de generar, ¿verdad?, una decisión o una actuación X, va ya investido de esa condición o de esa calidad que el Estado le ha delegado para poderle brindar certeza al acto o la decisión que él va a relacionar. Es así como ese principio de la buena fe, traducido en este caso por medio de la fe pública registral, es la que permite generar o potenciar ese principio de la seguridad jurídica. Va a surtir efectos frente a terceros una vez que se haya seguido el proceso en el cual se inscribe en el correspondiente registro, ¿verdad? Se trate de inmuebles, se trate incluso del caso de los derechos de autor, por ejemplo, por medio del depósito, etcétera, para que surta efectos y reclamos ante otros. Yo estoy acreditándome la titularidad de una situación, de una condición, lo registro bajo esa modalidad y por lo tanto voy a gozar de esa preferencia o de esa tutela que el Estado me da por haberme sometido sobre la base del principio de legalidad a todo ese procedimiento en el caso que estamos mencionando del quehacer registral. Es así como la fe pública registral corresponde a los asientos extendidos en los registros públicos y a su vez a las certificaciones que se extienden por los registradores de las propiedades, de comercio, ya mencionábamos de propiedad intelectual, del registro social de bienes, etc. En el registro de la propiedad, por ejemplo, se inscribe la propiedad de los bienes inmuebles y los derechos reales contemplados en nuestra legislación. Y esa fe pública en ese registro tiene como función la protección frente a terceros. De esta forma, cuando una determinada propiedad consta inscrita en dicho registro, los terceros adquirentes que cumplan determinados requisitos conforme a la legislación, para el caso hipotecaria, optan por elevar esos efectos protectores a favor de un titular registral. Y es así como se acaba por determinar que el contenido de esa inscripción se convierta en inexpugnable en protección del nuevo titular inscrito. Es decir, a la hora en que nosotros nos sometamos a ese proceso registral y que encontremos amparadas la titularidad legítima de un bien a favor nuestro, tenemos esa capacidad de generar las condiciones de hacer prevalecer ese derecho. Y cuando aparezca otro que se va a subrogar o va a adquirir esos derechos de los cuales nosotros nos despojamos por algún acto jurídico, entonces, de esa manera, este nuevo adquirente va a ser el titular y va a gozar de esos mismos derechos y de esos mismos beneficios. Entonces, al hablar de negocio remuneratorio, estamos haciendo mención en el caso que las partes consientan de forma expresa o de manera tácita en que lo dado o lo prometido lo es en remuneración de un servicio o beneficio ya prestado. Y aquí estamos en el supuesto en que ya se ha realizado de forma material aquella prestación del servicio, ya se ha concurrido a aquellas promesas de la celebración de un contrato o se ha hecho algo y de esa manera ese negocio remuneratorio básicamente debe de estar anunciado de forma expresa o de manera tácita. Es decir, se asume que se pactó bajo esa modalidad y se tiene por cumplido esa obligación que surgió de aquel acuerdo, de aquella promesa. Dentro de este ámbito hay que distinguir también de los negocios jurídicos patrimoniales los conmutativos, que son aquellos en que la relación de la equivalencia entre las prestaciones de ambas partes se encuentra de antemano fijada por ellos de manera inmodificable. Es decir, se van a respetar las condiciones en las cuales ellos habían pactado previamente. Y en el caso de los negocios aleatorios, es cuando la efectividad o la cuantía de esa prestación de una de las partes queda pendiente de un acontecimiento incierto que depende de la suerte o del azar. Es decir, lo dejamos ahí, ¿verdad?, supeditado a determinada condición. Pero las partes han consentido en hacerlo de esa forma.
Por lo tanto, se hace prevalecer esa voluntad y esa autonomía de las partes a contratar bajo esas condiciones. Quizás por razón del tiempo vamos a terminar acá, ¿verdad? Ya solo terminen ustedes de verificar lo que tiene que ver con el hecho jurídico y no sé si existe alguna duda antes de cerrar con nuestra sesión de este día. Jovencitos. No, licenciada, de mi parte estamos bien. Muchas gracias. Bueno, por favor, me están pendientes del tablón que a más tardar el día viernes les voy a estar asignando la tarea que les mencioné. Va a tener una ponderación de un 20% sobre la base del laboratorio, primer laboratorio, y se trata de un ejercicio. Un ejercicio en el que ustedes van a poder identificar de algunos, llamémosle, extractos de modelos de contratos que ustedes me van a poder identificar, ¿verdad? Según las formulaciones que les voy a requerir ahí, de qué se trata. Es básicamente este ejercicio para que se vayan ustedes ya adecuando, que se vayan adentrando en este reconocimiento de las figuras jurídicas. Yo sé que no hemos entrado de lleno a conocer cada una de ellas, sin embargo, de una forma indiciaria, ¿verdad? Como estamos ahorita, vamos a ir haciendo esa especie de acercamiento con las diversas clases de contratos para que ustedes ya se vayan familiarizando con esto. Así es que es una actividad que sí va a ser evaluada. Necesito que me la realicen ustedes, ¿verdad? De forma individual y que me la alojen en la plataforma. Yo se la voy a subir en Classroom con sus indicaciones y a la vez les voy a hacer saber cuáles son los parámetros, ¿verdad? Sujetos a la evaluación. Así es que espero que todos cumplamos con esa actividad porque ya es un anticipo de lo que nos espera para el laboratorio, primer laboratorio que ya próximamente tenemos programado para allá por mediados de febrero, si mal no recuerdo. No sé si hay alguna inquietud más. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, ok. Bueno, jovencitos, entonces, Amílcar, ¿qué nos dice? No, estamos bien, licenciada. Excelente. Okay. Bien, entonces les deseo que pasen feliz noche, jovencitos, Buenas noches. que descansen, no dejen, ¿verdad?, de leer, de ampliar su conocimiento y estén pendientes de la actividad. Y Dios mediante nos reunimos el próximo lunes para poder seguir desarrollando estos temas que son de mucho interés. Pasen feliz noche, licenciada. Buenas noches. Igual. Feliz noche, Liz. Gracias. Buenas noches a todos. Que descanse, Lick.